Hace algunas horas empezamos a hablar de lo que les viene a varias regiones del Perú, 10 de las 24 regiones que tiene el Perú en relación con un nuevo confinamiento o, digamos, inmovilización social obligatoria, como las autoridades les están llamando, medidas que se van a activar a partir del próximo domingo. Y bueno, esto como una de las señales de que las cosas todavía no están mejorando en ese país y por el contrario el desafío es enorme y es enorme para los médicos, para las autoridades médicas que desde hace ya varias semanas están pidiendo ayuda de la autoridad, más insumos, mejora de salarios, pero incluso, bueno, pues necesitan más profesionales. Y ese es un llamado que hemos escuchado de la Sociedad de Médicos y es un llamado al que también se han sumado porque lo viven en el día a día pues los doctores que están en el frente de batalla, que el frente de batalla es una frase que hemos dicho desde hace muchos meses, pero si imagináramos ese frente de batalla, lo que ellos ven diariamente, bueno, pues tendríamos quizá mayor sensibilidad a su recomendación de hacer lo que nos piden. Yo le agradezco a la doctora Rosa Luz López, ella es jefa del servicio de unidad de cuidados intensivos en el Hospital Almenara, que nos acompaña esta mañana para que nos cuente cómo están las cosas. Doctora, gracias por este tiempo. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo se ven las cosas en términos de pacientes? ¿Qué tipo de pacientes, qué tipo de desafíos viven en un día regular? Bueno, el Hospital Almenara es uno del segundo hospital más grande del país. Yo tengo ahí trabajando 28 años, es un orgullo pertenecer a este hospital. Pero es una imagen solamente corta acerca de lo que ocurre en todo nuestro país. En todo nuestro país, primero hay que entender qué escenario es el que tenía Perú antes de la pandemia. Perú ha sido siempre un sistema muy débil, muy fraccionado, muy olvidado por diferentes regímenes de gobierno. Los problemas con respecto a insumos, a equipamientos, a personal, a trato mismo del personal, son problemas antiguos en este país. Y dentro de las diferentes especialidades, grandes especialidades que tienen que ver con la parte crítica como cuidado intensivo, emergencia y desastre y anestesiología, siempre han sido especialidades que han estado quedando simplemente, no se tiene en cuenta el verdadero valor que tienen estas especialidades hasta que llegamos a un momento como este. Nosotros somos el soporte de diferentes aspectos quirúrgicos, de diferentes aspectos médicos usualmente, y en este momento se ha visto mucho más. Entonces, la situación de nosotros en este momento no es más que una exacerbación del desastre en el que vivíamos antes. Algunos de nosotros, cuando llevamos un curso propiciado por SCM, yo también soy miembro de SCM, en, hace años, que es el Fundamental Disaster Management, veíamos eso y decíamos, bueno, pero nosotros vivimos en desastre constante. En los hospitales siempre faltan camas, siempre faltan unidades de cuidado intensivo, siempre faltan insumos, siempre faltan respiradores, siempre tenemos poco personal. Entonces, cuando a este escenario tú le agregas una tragedia como la que es COVID, evidentemente el resultado es imposible de describir, ¿no? No, me deja sin palabras porque este es el escenario perfecto en el que la pandemia pues prácticamente los desborda, los rebasa y pues este parece ser entonces el llamado de atención más fuerte que le está trayendo a las autoridades porque dice que ya hace muchos años y con qué capacidad de respuesta, doctora, en este momento de la autoridad para satisfacer estas demandas de larga data. Yo siempre repito que no tengo ningún tipo de color político y creo que realmente la pandemia le hubiera dado el mismo trabajo a cualquier agrupación política o a cualquier gobernante que hubiera estado dentro de este escenario. Entonces, en ese sentido, pienso que en la respuesta que intenta dar el gobierno es una respuesta muy difícil de calificar como si fue o no fue apropiada, porque ninguna iba a poder realmente con esta situación. Décadas de olvido de nuestro sistema de salud no pueden ser eliminadas en 2, 3, 10 meses o un año. Entonces, utilizar también este tipo de cosas
una ganancia secundaria de tipo política no es lo que nos va a ayudar. Lo que nosotros requerimos es una conciencia global del país, una conciencia a nivel tanto del ciudadano como del cuerpo médico que está enfrentando la pandemia en todos sus niveles, como de las autoridades para que puedan ejecutar acciones de contención, así como las acciones de mitigación que nosotros estamos ejecutando. Hay que entender que cuidados intensivos es una primera línea que se encarga de la mitigación de todo lo que ya no se pudo contener previamente. Es decir, si no hiciste cercos epidemiológicos, si no hiciste ubicación de los contactos y rastreo y aislamiento oportuno, si no hiciste identificación precoz de la enfermedad, oxigenoterapia oportuna, todo eso va a venir finalmente como la gran cantidad de pacientes descompensados que nosotros tengamos. Entonces, acá era importantísimo evitar la diseminación. Si esto hubiera podido hacerse en algún país del mundo, parece que ninguno lo ha podido y Perú menos todavía. Vacunas, ¿cuál es la esperanza? Es la gran esperanza. Y ahí uno se pregunta por qué la gestión demora. Y ahí uno se pone a pensar si realmente todos los eventos políticos que se dieron dentro de los últimos meses no han jugado en contra. Si ahí es donde nosotros empezamos a preguntar por qué romper un gobierno que está luchando con estas cosas, con este asunto tan difícil, ¿no? Diciendo que simplemente porque lo cambian va a mejorar. Eso lamentablemente es un termómetro también preocupante con respecto a la capacidad de los que quieran relevarlo. Porque si la gente no entiende que esto no es solamente un problema del gobierno que esté actuando, sea del color que sea, y que esto es un problema global y solo le echamos la culpa a las decisiones del Ejecutivo, no va a haber conciencia. Y lamentablemente nosotros tenemos un país con poca conciencia cívica, con poca empatía por los demás, con poca adherencia a las normas, ¿no? Y eso nos está pagando, nos está cobrando también la factura en este momento. Entonces nosotros requerimos que la gente haga conciencia, que tengamos una mano firme con aquellas personas que difunden mensajes que lo único que logran es llevar a nuestra gente a un vacío mayor todavía de conocimiento y que empiezan a tomar medicamentos en forma indiscriminada, que le preguntan a cualquiera menos a un profesional médico, que buscan cómo, que encuentran una razón de tipo conspiracionista para pensar que los están confinando porque los quieren controlar, quieren imponer el nuevo orden mundial y cosas así. Y lamentablemente es el reflejo también del otro sector olvidado de nuestro país, que es la educación. Qué importante lo que está diciendo, porque normalmente cuando hablamos de líderes que han sido mostrado escepticismo en torno a la ciencia, etcétera, nos quedamos en ese nivel. Y sí reconocemos que uno de los grandes desafíos es el tema de la vacunación en personas que descreen de la ciencia, pero no en esa magnitud de masividad lo hemos abordado. Y me parece que lo que está usted haciendo es hablar de uno de los problemas estructurales críticos de la región, no solamente del Perú, pero con los que ustedes como médicos también tienen que lidiar, además de esta falta de conciencia sobre la importancia de tener sistemas de salud robustos, suficientes si se quiere, y que el día de hoy los toma ustedes en estas condiciones. Para cerrar esta conversación, no sabría por dónde decir que cerremos, doctora, porque pues yo le preguntaba qué tipo de paciente ve, me imagino que de todas las edades, no sé si hay algo con lo que usted decida cerrar el día de hoy. Hay una preponderancia en este momento, un gran número de pacientes jóvenes. La proporción de pacientes jóvenes que estamos viendo es mayor. Las edades son mucho más precoces, vemos más gente de 20, 25 años, algunos de ellos hasta sin factores de riesgo. La mayor parte, sí, este es otro aspecto de salud pública que hay que considerar, la mayor parte con sobrepeso, obesidad 2, obesidad 3. Eso también es un aspecto que hay que vigilar, ¿no? Entonces, preocupa esto
También algunos se preguntan, como nosotros evidentemente recibimos al grueso de consultas, ¿no? Si es que lo que estamos viendo es porque probablemente a los adultos mayores no los están llevando a los hospitales, o sea, cuánto de sesgo hay en el tipo de paciente que está llegando al hospital, pero lo que vemos en la UCI son más pacientes jóvenes, pacientes con agravamiento entre el cuarto al 10.º día de enfermedad. O sea, una enfermedad que está más rápida en cuanto a la instalación de la gravedad, pacientes con una gravedad y esta instalación de gravedad es mucho mayor que en otros, ¿no? Entonces llama la atención este comportamiento. Evidentemente nos falta todavía la información para saber si es un comportamiento que todavía no tiene sesgos y estamos solamente viendo lo que nos llega, o si realmente es el reflejo de una mutación del virus que puede expresar estas características. Pues así están las cosas. Doctora Rosaluz López Martínez, yo le agradezco la oportunidad de conocer de cerca y que la gente se sensibilice de cómo están las cosas en algunos de nuestros países de la región y la invitación a que sigamos conversando para ver si en estos espacios nosotros también ayudamos a levantar la voz de ustedes, los profesionales que están en esa primera línea, agotados, imagino yo, desafiados y hasta frustrados por lo que no tienen para trabajar y apoyar al paciente. Correctamente, totalmente cierto. Yo creo que necesitamos insistir en que esta es una actividad a todos los niveles y necesitamos insistir sobre todo en nuestra población. Nuestra población tiene que saber que tiene un papel importante en no agotar los sistemas de salud. Pues aquí está el espacio para cuando ustedes lo necesiten. Le agradezco su tiempo. Un buen día. Gracias, Gaby. Hasta luego.